llaman las personas que no pueden sentir nada? Almendra. Primera parte. Ese día hubo un herido y 6 muertos, primero mamá y la abuela, luego un estudiante universitario que quiso disuadir al hombre. A continuación, 2 señores cincuentones que iban al frente de un grupo del Ejército de Salvación y un policía, y por último el propio hombre, se eligió a sí mismo como el destinatario final para sus cuchillazos indiscriminados. Se clavó el arma bien hondo en el pecho y, al igual que en las otras víctimas, murió antes de que llegaran las ambulancias. Como siempre, yo me quedé viendo todo lo que sucedió con cara inexpresiva. 2. El primer suceso ocurrió cuando yo tenía 6 años. Los síntomas aparecieron mucho antes, pero fue entonces cuando la cosa salió a la luz. De todos modos, fue bastante más tarde de lo que había previsto mamá. Fue una negligencia de su parte, porque ese día no vino a buscarme al jardín de infancia, según me contó después, que estaba con mi papá, al que hacía años que no veía, acariciando las paredes desvaídas del osario donde descansaban sus restos. Le dije que iba a olvidarlo. No había conocido a otro hombre, pero quiso decirlo de todos modos. Mientras ella le ponía de esta manera el punto final a su historia de amor, se olvidó por completo de mí, que era el fruto imprevisto de esa relación de juventud. Después de que se marcharan los demás niños, salí tranquilamente del jardín. Todo lo que sabía a los 6 años acerca de dónde estaba mi casa era que quedaban en algún lugar al otro lado del puente. Al llegar ahí, saqué la cabeza por la barandilla. Abajo, los coches corrían veloces, deslizándose sobre el asfalto. De pronto me acordé de haberlo visto hacia algún lado y junté toda la saliva que pude para darle a alguno de los coches que pasaban. Pero la baba desapareció en el aire antes de llegar al suelo. Repetí la operación varias veces, absorto en lo que ocurría, hasta que me sobrevino un mareo y me sentí como flotando. ¿Qué haces, niño? No hagas porquerías. Levanté la vista y vi una señora que me miraba mal. Sin embargo, siguió su camino como los coches deslizándose sobre el asfalto y volví a quedarme solo. Para bajar del puente había escaleras en los 4 costados, pero yo no sabía a qué dirección tomar. De todos modos, el paisaje que se veía era igualmente gris y frío hacia ambos lados. Pasaron unas palomas sobre mi cabeza batiendo sus alas, así que decidí seguirlas. Cuando me di cuenta de que me había equivocado de camino, ya había ido demasiado lejos. En este entonces nos enseñaban en el jardín la canción Hacia adelante y pensé, como decía la letra, que el mundo era rodeado y que en algún momento llegaría a casa si iba siempre hacia adelante, de modo que seguí moviendo la cabeza, mis pequeños y torpes pies. Un buen rato después, la avenida se convirtió en la calle estrecha y enfilada por casas viejas. No se veía a nadie sobre las paredes derruidas. Había pintados números desconocidos y leyendas en rojo que decían vivienda vacía. De repente oí un grito. Quedo. Había sido un A o un O. Quizás un A, pero se había sido breve y bajo. Fui en dirección de donde procedía y el sonido fue acercándose, a veces como un U, pero otras veces como un I. Sonaba tras la esquina y hacia ahí fui sin vacilar. Había un chico tirado en el suelo, no podía estimar su edad, pero era
con textura pequeña. Sobre su cuerpo se cernían y se retiraban sin descanso unas sombras negras. Le estaban pegando. Los gritos cortos no provenían del chico, sino de las sombras que la rodeaban. Sonaban de algún arte marcial. Estaban dándole patadas y arrojándole escupitajos. Después me enteré de que eran chicos de secundaria, pero en ese momento me parecieron adultos. Al final, al aparecer, hacía rato que lo golpeaban, porque el chico tirado no se resistía ni se quejaba, sino se desarandeaba hacia un lado y otro, como un muñeco de trapo. Una de las sombras le dio un puntapié en el costado a modo de remate, y a continuación desaparecieron todos. El chico estaba bañado en sangre como si le hubieran echado encima un tarro de pintura roja. Me acerqué. Tendría unos 11 o 12 años, es decir, el doble de mi edad, pero no me pareció mayor sino un niño como yo, como un cachorro recién nacido. Su pecho subía y bajaba con rapidez al ritmo de su respiración breve y frenética. Era evidente que corría peligro. Volví sobre mis pasos y el callejón seguía despierto y lo único que veía eran confusas leyendas rojas sobre las paredes grises. Después de deambular un buen rato, encontré una pequeña tienda de dulces y comestibles. Tras abrir la puerta corrediza, me dirigí al dueño. Señor, en la televisión estaba poniendo diversión en familia. El dueño se reía entre dientes mirando el programa y no parecía haberme oído. Los participantes jugaban a tratar de entender con los oídos tapados la frase de lo que le decía la persona de adelante, para repetirla a la de atrás. La frase no había que transmitir era muerto de miedo. No sé cómo me acuerdo todavía de aquello, ya que en esos entonces no tenía ni idea de lo que significaba. Pero como sea, una mujer joven habrá pronunciado con voz fuerte y clara una frase totalmente diferente, y eso provocó la alaridad del público presente en el estudio y del dueño de la tienda. Al final se acabó el tiempo y el equipo de la mujer perdió el juego. El dueño se pasó la lengua por los labios como lamentando que hubiera terminado. Señor, repetí. Sí, dijo dándose la vuelta por fin. Hay alguien tirado en la calle. ¿En serio? Respondió sin hacer mucho caso y acomodándose lo mejor. En la televisión los equipos se aprestaban a enfrentarse en una revancha que daba muchos puntos y podían revertir el resultado de la competencia. Se puede morir, le dije, toqueteando los caramelos que se exhibían en orden bajo la vitrina del mostrador. Sí, sí es verdad. Justo en ese momento gritó de nuevo la cabeza hacia mí. Dices cosas terribles como si nada. ¿No te han enseñado que no debes mentir? Me quedé callado un momento buscando palabras que sonarían más convincentes por mi vocabulario. No era lo que se podía decir muy amplio a los 6 años. Como no se me ocurría otra cosa que sonara más real que lo que acababa de decirle, volví a decir, se puede morir. 3. Pensé todo el tiempo que el chico tendido en el suelo, frío. Pensé en él mientras el dueño de la tienda ponía la denuncia por teléfono a la policía y se quedaba viendo el programa hasta el final. También cuando me dijo que me fuera si iba a quedarme toqueteando los caramelos sin comprar nada. Y también mientras la policía se dirigía al lugar después de 1000 vueltas. Sin embargo, ya rato que el chico estaba muerto cuando llegaron. El problema fue que resultó ser el hijo del dueño de la tienda.
Me quedé sentado en un banco de la comisaría, balanceando las piernas que aún no me llegaban al suelo. Las movía de manera alterna y eso levantaba un vientecillo frío. Ya había entrado la noche y me moría de sueño. Justo cuando iba a dormirme, apareció mi mamá por la puerta de la comisaría. Al verme, se puso a gimotear y a acariciarme la cabeza sin parar hasta que me dolió. Pero antes de que apaciguara su alboroto por haberme encontrado, volvió a abrirse la puerta y encontró al dueño de la tienda. Llegó con la cara bañada en lágrimas y lanzando aullidos desgarradores mientras lo sostenía. Varios policías tenían una expresión completamente diferente a cuando estaba en la tienda viendo la televisión. Se dejó caer en cuclillas temblando y empezó a golpetear el suelo con los puños. De pronto se levantó de un salto y comenzó a gritar y a señalarme con el dedo. No podría entender todo lo que me decía, pero logré captar lo siguiente. Si lo hubieras dicho de un modo más serio, no había sido tan tarde. A su lado, un policía lo calmó diciéndole: ¿No ve que no es más que un niño? Y lo sostuvo cuando lo dejó caer de nuevo al suelo. No comprendía por qué me reprendía aquel señor. Yo era serio todo el tiempo. De hecho, jamás me reí ni me excitaba, de modo que no había ninguna razón para que me dijera aquello. Sin embargo, como era demasiado pequeño para expresarlo en palabras, me quedé callado. Fue mi mamá la que habló en mi lugar. En un abrir y cerrar de ojos, la comisaría se convirtió en un caos por los gritos del hombre que había perdido a su hijo y los gritos de la mujer que había encontrado al suyo. Esa noche jugué con los bloques de construcción como siempre. Hice una jirafa que se convertía en un elefante cuando le doblaba el cuello hacia abajo. A mi lado, mamá no dejaba de escrutarme. ¿No tuviste miedo?, me preguntó. No, le respondí. No sé cómo, pero muy pronto corrió el rumor de lo que pasó aquel día, sobre todo el hecho de que no se movió un músculo de la cara, a pesar de que vio a una persona morir a golpes. A partir de entonces comenzaron a ocurrir las cosas que tanto preocupaban a mamá. Todo se agravó cuando entré a la escuela primaria un día. Una niña que caminaba delante de mí cuando salimos de la escuela tropezó con una piedra y se cayó de bruces. Como me impedía el paso, me quedé esperando a que se levantara, con la vista fija en el pasador de Nick Mouse, que sujetaba su pelo a la altura de la nuca. Sin embargo, la niña se quedó tirada en el suelo sin parar de llorar. De pronto apareció su madre y la ayudó a ponerse de pie. ¿No sabes preguntarle a una compañera que se ha caído si se ha hecho daño? Eres peor de lo que me han contado, dijo la madre mirándome enfadada. No se me ocurrió qué contestarle, así que me quedé con la boca cerrada. Los chicos se arremolinaron alrededor de los cuchicheos, llegaron hasta mis oídos. No podría asegurarlo, pero creo que repetían que me acababan de decir la madre de la niña de la que me salvó aquella situación fue mi abuela. Apareció de la nada como Wonder Woman y me alzó a sus brazos. No hable sin saber. Su niña tropezó por accidente porque le echa la culpa a mi nieto. Después de arremeter asperadamente contra ella, no se olvidó de darle su merecido también a los chicos. ¿Qué están mirando? ¿Os parece divertido? Fuera de aquí, mocosos. Cuando nos alejamos del gentío, alcancé la vista para mirar a mi abuela. Tenía los labios fuertemente apretados. Abuela, ¿por qué dices que soy raro?
Borrando la mueca de su boca, me respondió: será porque eres especial. La gente no soporta a los que son diferentes. Ay, mi hermoso monstruito. Al decirme eso, me abrazó con tanta fuerza que me hizo daño en las costillas, y me había llamado monstruo alguna vez, pero ella era la única que me lo decía sin ofender y en sentido negativo. 4. Para ser sincero, me llevó bastante tiempo comprender el monte cariñoso que me puso mi abuela. Los monstruos que había visto en los libros de cuentos no eran precisamente hermosos. De hecho, eran monstruos porque lejos de ser lejos de ser bonitos. ¿Por qué me llamaba entonces mi hermoso monstruito? Incluso después de que aprendí a hablar algo que se llamaba paradoja para expresar ideas con conceptos contradictorios. El mote me confundía porque no estaba muy seguro si mi abuela ponía el acento en lo hermoso, en lo monstruo. En fin, ella decía que me llamaba de esa manera porque quería. Así que decidí creerle. Lo primero que hizo mamá cuando la abuela le contó el accidente de la chica del pasador de Nick Mouse fue echarse a llorar. Sabía que iba a pasar algo así. No me imaginé que sería tan pronto. No quiero oírte. Si vas a llorar, hazlo en tu habitación, mamá. Interrumpió sus sollozos asustadas por el enfado de la abuela, pero luego la miró de reojo con furia y se puso a llorar todavía más fuerte. La abuela chasqueó la lengua, sacudió la cabeza de lado, lanzó un largo suspiro y fijó la mirada a un rincón del techo. Era una escena que solía producirse con mucha frecuencia entre las dos. En efecto, las preocupaciones de mi madre duraban de hacía mucho tiempo, pero pues yo no había demostrado diferente a los otros niños al poco tiempo de nacer. El problema era que yo no sonreía. Al principio mamá pensó que mi desarrollo era un poco lento, pero en libros sobre recién nacidos decían que los bebés eran capaces de sonreír al tercer día. Al hacer cálculos, vio que yo tenía casi 100 días de vida, como un príncipe que hubiera sido malcriado para no sonreír jamás. Yo no movía un músculo de la cara. Mi mamá recurrió a todos los medios que le pasaron por la cabeza para hacerme reír, como una princesa extranjera dispuesta a hacer lo que fuera para despertar el corazón del príncipe encantado. Batió palmas con sonajeros de todos colores y me los sacudió en la cara y hasta se puso a bailar como un payaso, al compás de las canciones infantiles. Cuando se cansaba de esos afanes, salía al balcón y se fumaba un cigarrillo. Tuve la ocasión de ver un video que grabó en una época mientras ella sudaba la gota gorda tratándome de hacer reír. Yo permanecí inmóvil y contemplándola con una mirada demasiado profunda y serena para la de un bebé. En resumen, no hubo manera de hacerme reír. La pediatra del barrio a la que consultó no le sirvió de gran ayuda, salvo que no reía. Mi estatura, peso y comportamiento entraban dentro de los parámetros normales de los bebés de mi edad. Después de la revisión, el médico le restó importancia al asunto y le dijo que fuera tranquila, que yo estaba creciendo sano y fuerte. Al oír eso, mi mamá se esforzó por tomar las cosas con más calma, diciendo que lo único que ocurriría era que yo era un poco más serio que los demás niños. Sin embargo, cuando cumplí
el primer año sucedió algo realmente inquietante. Un día, mamá puso una tetera roja con agua caliente sobre la mesa mientras me daba la espalda, preparando el biberón. Estiré la mano para tocarla. La tetera se cayó al suelo y el agua caliente salpicó por todas partes. Todavía conservo la cicatriz borrosa como recuerdo de aquella quemadura. Me puse a llorar desconsoladamente y mi mamá pensó que en adelante le tendría miedo al agua hirviendo y también la tetera roja. Al menos ese era el comportamiento habitual de los demás niños. Sin embargo, no fue así. Aunque humiera caliente, se veía la tetera delante de mí. Seguía extendiendo la mano como si no hubiera pasado nada. Pero eso no era todo. No me asustaba del anciano tuerco que veía en el piso de abajo, ni del enorme perro negro que tenía atado en el cantero de las flores del edificio. Me quedaba mirando tranquilamente la pupila blanquecina del viejo, y que mi mamá se descuidaba. Me acercaba con la mano tendida al perro, que me gruñía mostrándome los dientes. Todo eso, a pesar de que había visto cómo el animal mordía a un niño vecino y lo dejaba sangrando. Naturalmente, mamá tenía que estar siempre pendientes para sentir corriendo a salvarme de los peligros. Al repetirse este tipo de situaciones, mamá se preguntó si yo no tendría un retraso mental, aunque no había nada en mi postomanía ni en mi comportamiento que lo evidenciara. Como no sabía a qué atenerse conmigo, hizo que hizo lo que todas las madres: se aferró a la conclusión más optimista. Es mucho más tranquilo y valiente que otros niños de su edad. Así que me descubrió entonces en su diario. Al final, el que no sonriera a pesar de tener más de 4 años, extremó su inquietud, por lo que me llevó a una clínica universitaria. Los primeros recuerdos fuertes que conservo en mi memoria son los de aquel día. Algunas escenas son borrosas, como si las viviera a través del agua, pero otras son increíblemente nítidas. Un hombre con bata blanca está sentado delante de mí, sonríe con todos los dientes, me va mostrando toda clase de juguetes, incluso agita algunos. Luego me golpea las rodillas con un pequeño martillo sin querer. Mi pantorrilla sube como un columpio. Me mete los dedos debajo de las axilas y no un poco porque me hace cosquillas. Ahora me muestra unas fotos y me hace preguntas. Me acuerdo muy bien de una de ellas. El niño de la foto está llorando porque ha desaparecido su mamá. ¿Cómo crees que se siente? No lo sé, la respuesta. Y miro a mamá, que está a un lado de mí. Ella me sonríe y me acaricia la cabeza, pero veo que me muerde el labio interior. El último. Después, mamá dice que iremos a un viaje especial, pero me lleva a la clínica. Le pregunto por qué hemos venido de nuevo, si no me duele nada, pero se queda callada. Me acuestan en una superficie fría y entro lentamente a un túnel blanco. Suena un pitido y el viaje especial termina de modo más decepcionante. En la siguiente escena hay varios hombres con batas blancas. El de más edad le muestra a mamá imagen borrosas en blanco y negro y dice que es una foto de mi cabeza. Es evidente que es una mentira porque no se parece en nada, pero mamá parece creérselo porque no hace más que sentir todo el tiempo.
Cada vez que el hombre de más edad dice algo a los otros que son mucho más jóvenes, toma notas. Me aburro y empiezo a balancear las piernas hasta que me golpeó el escritorio con la punta de los pies. Mamá me dice que no haga eso y me pongo la mano en el hombro. Veo que corren lágrimas por las mejillas. Después solo recuerdo que no para de llorar, llora y sigue llorando. No para ni siquiera cuando salimos del consultorio. En la pantalla de la televisión de la sala de espera están pasando dibujos anónimos, pero no puedo concentrarme por su llanto.